Bien, muy buenas tardes. Hoy tendremos un diálogo con Efraín Cristal, autor de dos libros muy interesantes, Herencias y Tentación de la Palabra. Y antes de empezar, en realidad quiero hacer una pequeña advertencia, ¿no? Que esto va a ser pues más un diálogo, una especie de conversación antes que una entrevista. Yo voy a hacer algunas preguntas, sí, por supuesto, pero van a ser un poco extensas, entonces espero que puedas tener la paciencia, ¿no? Si es que tú nos lo permites. Entonces, y también esperemos que quizás sea posible en el futuro pues continuar, ¿no? esta conversación para que podamos cubrir más completamente a dos autores tan vastos como Luis Borges y Mario Vargas Llosa. Quisiera que empecemos entonces por tu última publicación, Querencias, que la tenemos justamente aquí. Querencias, Guerra, Traducción y Filosofía en Jorge Luis Borges. Y partamos por una pregunta un poco más breve para entrar en calor. Alguna vez te pregunté por este tema en realidad, pero quisiera que hoy lo expliques para un público mayor y si lo crees conveniente también podrías extender un poco más tu respuesta sobre este punto. Eh, el primero de los tres temas que trata este libro, Querencias, es la traducción, que como tú lo has dicho es una de las grandes querencias de Borges. Pero desde hace ya bastantes años se ha cuestionado mucho la autoría de algunas traducciones de Borges, y él mismo en realidad llegó a admitir en algunas ocasiones, en este caso en ocasiones diferentes, que las traducciones atribuidas a él del Orlando de Virginia Woolf y de Las Palmeras Salvajes de William Faulkner no fueron realmente de su autoría, sino que las traducciones las había realizado su madre, Leonora Acevedo, y que él, en el primer caso, hizo algunas correcciones, mejor dicho, participó modificando ligeramente la traducción, y que en la segunda no cambió casi nada. Y no solo eso, sino que recientemente, en un ensayo de Nuria Barrios, que se ha publicado muy recientemente en realidad, se ha cuestionado que Borges fuera el autor de su famosa traducción de La Metamorfosis de Franz Kafka, que es quizás la traducción más importante que realizó Borges, ¿no? la más famosa, por lo menos una de las más importantes. Entonces yo quisiera saber cómo te posicionas tú ante ese panorama de cuestionamientos, sobre todo aprovechando pues que tu libro tiene como uno de los temas centrales las traducciones de Borges. Sí, bueno, yo creo, yo en un texto que publiqué hace más de 20 años, yo creo que explico ahí justamente porque Borges también lo había dicho muchas veces, explico ahí que cuando tradujo a Virginia Woolf tenía dos proyectos de traducción. O sea, le pidieron que tradujera el Orlando y le pidieron que tradujera el cuarto para sí mismo, ¿no? A Room of One's Own. Entonces Borges decidió traducir el ensayo de Virginia Woolf, pero luego le pidió a su madre que lo ayudara con el texto de Orlando. Y la madre de Borges también era una magnífica traductora y tradujo muchos libros. Tradujo libros de historia de arte, tradujo libros de literatura, y uno puede constatar con toda facilidad que el texto de Virginia Woolf tiene los dejos lingüísticos de la madre de Borges, y Borges nunca lo escondió. Yo sospecho que el tema de la novela le molestaba a la madre de Borges. Había sexualidad, había cambio de sexo, de género. Creo que la madre de Borges no se sentía cómoda firmando el texto y prefería seguramente que lo firmara Borges. Pero Borges nunca escondió que era un trabajo de su madre. Creo que tenía que ver con eso. Y algo parecido y aún más fuerte sucede con Las Palmeras Salvajes. O sea, nuevamente
y también como lo he explicado eso hace más de 20 años, nuevamente es claramente la escritura de la madre. Es un texto que corresponde a lo que ella hacía. Y ahí sospecho que también estaba el tema cruento, y más aún. O sea, aquí creo que la madre incluso aún, no solamente que no quería firmar el texto, pero no quería que se publicara el texto. Porque en las palmeras salvajes hay un aborto. Y eso le parecía muy desagradable a la madre de Borges. Entonces jamás hubiese firmado ella ese texto. Pero más aún, ella eliminó toda mención al aborto que se da en el texto. Entonces yo creo que a Borges no le hubiera creado ningún problema que su madre firme los textos. Tenía la obligación editorial de que se publicara. Y estoy seguro que ella prefirió que apareciera el nombre de su hija. El asunto de la metamorfosis de Kafka es un poquito más complejo. O sea, yo también, incluso en un trabajo que hice hace 20 años, dije que no se puede saber a ciencia cierta a quién atribuirle esa traducción. Ahora, como es un diálogo, ¿y quién cree esta persona, Nuria, que tradujo el texto si no fue Borges? Bueno, lo que pasa es que en realidad hay una publicación anónima que previamente me parece que durante los años 20 se publicó. Yo te puedo explicar todo eso. En España, te voy a explicar todo eso y luego quiero saber, porque yo creo que eso es lo siguiente. O sea, Borges era un desconocido total cuando tradujo. Yo creo que probablemente sí tradujo una versión. No sé si es la versión que terminó publicada. Me explico. Borges acababa de publicar la poesía, un par de antologías de poesía expresionista alemana al castellano. O sea, es el primer traductor de poesía expresionista alemana al castellano. Hizo esas traducciones, las publicó por lo menos cuando su familia pasa un año en España, donde conoce a muchos españoles, donde llama la atención como escritor, o sea, donde es acogido por círculos literarios de España. Lo que yo sospecho es lo siguiente, porque esa traducción que se atribuye a Borges, salió por primera vez en la revista de Occidente que editaba Ortega y Gasset. Y salió en 2 números, o sea que no en un número sino en 2 números. Y lo que yo sospecho es que como Kafka era considerado un autor del expresionismo en esa época, Kafka todavía no había muerto. O sea, cuando se traduce ese texto, Kafka estaba vivo. Como Kafka era un autor considerado expresionista, no me sorprende que estos círculos que conocían al joven Borges le pidieran que tradujera el texto. Ahora, la revista de Occidente en esa época solía publicar traducciones sin atribución. O sea, no atribuían traducciones. Pero además tenían correctores de pruebas muy estrictos. Y estoy seguro que el lenguaje argentino de Borges no les parecía aceptable. O sea, cuando uno ve las traducciones de la poesía expresionista alemana, uno siente los argentinismos de Borges, no en la traducción de la Metamorfosis. O sea, yo lo que sospecho que sucedió es que le pidieron el texto a Borges. Borges habrá presentado alguna versión preliminar, y lo que yo sospecho es que los correctores de pruebas, los editores de la revista de Occidente, transformaron el texto, lo españolizaron, le quitaron todo dejo argentino o latinoamericano para que fuera el tipo de texto que se publicaba en la revista. Ahora, el hecho es que luego Borges tradujo una serie de textos de Kafka, sobre todo textos breves,
Y ahí no hay duda que fue Borges, y no hay duda que se tradujeran en revistas y periódicos argentinos, quizás algunos de ellos en colaboración, porque por lo general los textos que aparecen en la antología de literatura fantástica, muchos de ellos los hacía en colaboración. Eh, Tradujo varios textos de Kafka, algunos por su cuenta, otros en colaboración. Y el hecho es que cuando la editorial argentina de Losada le pidió a Borges que juntara sus traducciones de Kafka, él entregó también la Metamorfosis en la versión que se había publicado en Revista de Occidente. Entonces, el hecho de que Borges haya entregado el texto o haya permitido que se publicara, significaba que en algún momento reconocía, si no la autoría total, una autoría a medias, pero sospecho que luego, cuando revisó el texto, cuando le dijeron lo que era, seguramente le avergonzó los españolismos, el hecho que el texto, es pura especulación mía, el hecho de que el texto original haya sido seguramente tan cambiado que no reflejara su escritura, que no reflejara su vocabulario, que fuera el vocabulario seguramente de los correctores de la Revista de Occidente. Entonces la pregunta que te hago entonces es, si no fue Borges, ¿quién fue? Y si no fue, entonces lo más probable es que haya sido un proceso como el que acabo de describir. Pero yo no estoy de acuerdo contigo de que la traducción de Kafka sea la más importante. Te voy a decir por qué. Porque ni esa traducción, ni las otras traducciones que Borges hizo de Kafka son las más felices. Yo creo que Kafka es uno de los pocos autores que venció a Borges traductor. Porque Borges tenía una idea muy, muy especial de cómo se debía traducir. O sea, para Borges, una traducción no se debía intentar si uno no podía crear una variante que valiera la pena examinar. Y Borges tradujo toda su vida. O sea, Borges, la primera publicación de Borges, cuando tenía 10 años, fue efectivamente un relato de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Es la primera publicación. Pero Borges ya había empezado a traducir a los 6 o 7 años. Hay mucha gente que dice que Borges aprendió el inglés primero como lengua materna y el español después, y eso es completamente falso. O sea, el idioma materno de Borges es el español. Y existen unos cuadernos en la antigua Fundación Helft, que ha dejado de existir, porque la familia Helft compró muchos manuscritos de Borges, que todavía es patrimonio de la familia. Compraron los cuadernos de infancia de Borges, y en un par de ellos hay unos textos absolutamente fascinantes. Son textos de mitología griega, en los cuales probablemente, porque el Borges recuerda que el padre le pidió que hiciera esto, en los cuales Borges traduce de lo que seguramente es un libro de mitología griega, greco-romana, en español, traduce al inglés. Y una de las pruebas de que tiene que haber traducido del español al inglés es que todos los nombres propios se mantienen en castellano. O sea, todos los nombres de las figuras mitológicas se mantienen en castellano. O sea, él no conocía los equivalentes al inglés. Y su inglés era torpísimo. O sea, no había una sola oración sin errores de ortografía, sin errores de gramática, sin errores de expresión. Pero era muy conmovedor ver que el niño Borges está intentando traducir este texto de mitología al inglés, ¿no? Y a veces, también que es muy conmovedor, a veces Borges no podía con su alma, entonces traduce un par de renglones o resume y luego tiene que añadir un comentario.
un comentario que es claramente personal y que claramente no podía estar en el original. O sea, por ejemplo, hay uno de esos relatos en un personaje mitológico eh, eh, ve a la diosa Diana desnuda y luego ella hace que lo convierte en un venado y hace que unos perros salvajes lo destrocen. Entonces Borges añade en un inglés pésimo, en inglés dice, oh Acteon, why did you went to look at Diana? O sea, oh Acteon, ¿por qué en un inglés estropeado fuiste a verla, tuviste que ir a verla a Diana desnuda? Entonces, pero suena horrible en inglés, pero fue el intento del pequeño Borges de añadir algo que no estaba en el original. O sea, para mí la traducción más lograda, más espléndida de la obra de Borges es probablemente el último libro que tradujo. Y el último libro que tradujo es la Edda en prosa de Snorri Sturluson, que él llama La alucinación de Gylfi, y que es un libro que es una especie de pequeña novela. Es probablemente la única novela, si tú quieres, que Borges publicó, porque para él traducir era un acto de creación. Y si en el original del islandés antiguo, es un texto que se escribió en el islandés antiguo, Borges le hace muchos cambios. El original se llama algo como Gylfi el engañado, porque a este personaje Gylfi lo engaña varias veces. Es un juego de cajas chinas de un engaño tras otro. Pero Borges lo transforma en una pequeña novela de un juego de cajas chinas de sueños, de alucinaciones. Un sueño te lleva a otro, podría ser una alucinación, que te lleva a otro, que te lleva a otro, que te lleva a otro. Entonces, él transforma el concepto de engaño en el concepto de sueño y alucinación para crear un texto absolutamente original. Y a diferencia de lo de Kafka, aquí sí lo transforma, aquí sí tenemos una variante sumamente interesante que enriquece a la literatura. Bueno, para responder muy brevemente también a tu pregunta, incorporando lo que acabas de decir, antes de pasar a una segunda pregunta, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque además pienso que esa manera de especular, porque en realidad aquí un poco que estamos especulando, así tengamos un cierto grado de certeza, nunca será absoluta, ¿no? Se condice esa especulación con la propia actitud del mismo Borges, quien al igual que Biot y al igual que Ocampo no creía, ¿no? Como también lo has dicho, en una noción pues de derecho de autoría, ¿no? Esas cosas le eran muy ajenas, Sí. y además podríamos también traer a colación esa manera lúdica, ¿no? en la que Borges firmaba muchas veces sus traducciones, además de sus propias creaciones de ficción, sus traducciones, y yo quizás también mencionaría el caso bastante, en realidad, bastante misterioso de la traducción de Absalón, Absalón de William Faulkner, ¿no? Que, como tú sabrás seguramente, pues está firmado por una persona, ¿no? Que se especula que puede haber sido el propio Borges, ¿no? Y que, sí, de eso no sé nada. O sea, yo no sé nada de una traducción que Borges pudo haber hecho de Absalón a Absalón. Bueno, entonces pasemos a una segunda pregunta para no estirar demasiado, ¿no? la especulación, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque creo que se condice perfectamente, ¿no? con el pensamiento del propio Borges respecto a cómo funciona la traducción. Pero bien, pasemos entonces a otra pregunta, ¿no? sobre querencias. En este libro, Efraín, tú has mostrado cómo la guerra es un elemento, una circunstancia transversal a la obra de Borges. Y además es el segundo tema del que trata el libro, en el segundo capítulo. Y a mí me gustaría someter ese hecho a un contraste
que nos permita prolongar nuestra comprensión de Borges como un caso atípico en la literatura regional, quiero decir, de América Latina. Porque como sabemos, en América Latina el abordaje de procesos históricos como la guerra y otros procesos violentos similares, ¿no? Como puede ser la delincuencia o el terrorismo, se han materializado con frecuencia de forma muy distinta en las novelas o en los cuentos, pero yo aludiría particularmente a las novelas, ¿no? Y con frecuencia mediante un realismo muy visceral, muy escatológico. Y un pasaje recurrente que yo también quisiera mencionar es el de las moscas que rodean un cadáver, por ejemplo. Creo que eso ilustra más o menos claramente a qué me refiero, ¿no? Con ese estilo visceral. En la segunda mitad del siglo pasado e inicios del presente siglo también, en realidad creo que eso se puede estirar hasta la actualidad, pero quiero quedarme un poco más ahí. Tenemos, por ejemplo, alguna novela, ¿no? del movimiento infrarrealista en América Latina, y una novela emblemática de ese grupo infrarrealista que se publica en la década del 2000 ya, póstumamente, pertenece a un autor que tú mismo mencionas también en Querencias. La novela es 2666 de Roberto Bolaño. Y esta parte de los crímenes, que es uno de los capítulos del libro, es muy famosa precisamente por este motivo, ¿no? Porque insiste, ¿no? en describir la destrucción del cuerpo, ¿no? y en su condición física después de la muerte, cadavérica. Y en el Perú tampoco hemos sido ajenos a eso, porque también hemos tenido procesos históricos sangrientos y violentos, ¿no? Y un caso, creo yo, también emblemático para todos nosotros es una novela de los 80s, como ¿Quién mató a Palomino Molero?, de Mario Vargas Llosa, de quien vamos a hablar también en unos minutos. Y seguramente pues recordamos claramente ese inicio chocante, ¿no? de la novela, donde se describe pues el cadáver destrozado. Claro, si tú ves la tortura de Hum en la Casa Verde. También, y justamente quería hablar de la Casa Verde, no sé si tú tengas tiempo, ¿no? Pero tenemos bueno, 15 minutos más. Entonces me apuro. Y luego podemos continuar por Zoom o por otro medio. Entonces, ¿qué te parece si terminamos con la parte de Borges y quizás en otra ocasión, si es que tú estás disponible, podemos Encantado. hablar sobre Borges? Excelente, entonces nos quedamos ahora con la parte de Borges. Bueno, pero esta es una tradición, como decía, que quizás podemos rastrear, ¿no? Inclusive hasta el pasado. Ahora, para hablar solo de América Latina, podríamos rastrearla, por ejemplo, hasta el matadero de Echeverría, ¿no? Donde también pues hay un cuerpo que es sometido a esa violencia, ¿no? Pero nada de esto aparece en Borges, por lo menos de esa manera. Al contrario, la guerra en Borges es una cosa que aparenta venir siempre del pasado, ¿no? Que no constituye una experiencia plenamente vigente, ¿no? en el presente, sino que muchas veces es un recuerdo confuso, ¿no? Aparece mediante el relato de algún personaje, ¿no? Un par de ejemplos para aclarar esta idea, ¿no? Hacia el final de La forma de la espada, Vincent Moon dice, poco antes de revelar su identidad verdadera precisamente, dice: aquí mi historia se confunde y se pierde. Y otro ejemplo que tú mismo lo mencionas en Querencias, ¿no? Es el de la guerra que aparece vista desde lejos, pero ya no en el tiempo, sino en el espacio, que es el caso de El Aleph, donde ahí pues el narrador Borges ve la guerra pues desde el otro lado del Atlántico. Bueno, pero tomando eso como un punto de partida, tomando ese estilo atípico de la guerra borgiana omnipresente, ¿no? en la obra de Borges, ¿cómo podemos explicar? Y aquí es que te pediría que prolongues un poco más esas ideas, más allá incluso del mismo libro. ¿Cómo podríamos explicar la fascinación inmensa de Borges por la historia de Irlanda, por poner un ejemplo? Siendo que los irlandeses más bien son asociados en la literatura con mucha frecuencia con la violencia, ¿no? Precisamente con la violencia pues en medio de la borrachera, ¿no? Ese tipo de pasajes
como uno que seguramente les resulta familiar a todos los lectores peruanos, que es el colofón de Alienación de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Donde precisamente se alude al origen irlandés de Billy Mulligan, y que eso sirve para explicar de manera también un poco naturalista, ¿no? Un poco determinista, la conducta violenta e injusta, ¿no? que sufre, cuya víctima es que... Y todo eso pues es contrario, ¿no? al carácter del mismo Borges y al estilo narrativo excepcional, atípico, ¿no? del que yo me refería, que más bien es reflexivo, es exacto, es dosificado, porque Borges siempre dosifica, ¿no? De manera muy exacta, a ese estilo con el que él trataba temas gravísimos y dolorosos como la guerra. ¿Cómo podemos explicar eso que a simple vista podría parecer una contradicción? Yo creo que quizás estás pensando en algunos de los textos más famosos de Borges, pero no en la obra completa. Porque, por ejemplo, en Historia Universal de la Infamia hay todo tipo de violencia con lujo de detalles. Y creo que a veces Borges, o sea, está por supuesto el asunto del decoro, o sea, que a Borges no le gustaba entrar en todos los detalles. Pero en la versión que Borges y Bioy Casares hicieron del matadero justamente de Esteban Echeverría, un texto que inspiró a Vargas Llosa, que se llama La fiesta del monstruo. En ese relato sí hay violencia cruenta. Sí se describe un cuerpo descuartizado. Y a veces Borges tenía una manera de presentar la violencia, si bien no con una descripción de lujo de detalles, no con menos potencia directa de un acto de guerra. Por ejemplo, hay un poema de Borges, te puedo citar varios ejemplos, pero se me viene a la memoria un poema de Borges que se llama El poema conjetural. Y en el poema conjetural tenemos una voz en primera persona que dice: mira, yo había querido ser un hombre de letras, pero eso no es mi destino. Hay un verso muy bello en el que dice: y aquí me encuentro con mi destino sudamericano. Y es un personaje que siente venir a los enemigos. Escuchas el trote de los caballos, ves la sombra de las lanzas que se están acercando. Y luego aparece para mí un verso muy poderoso, donde para el poema porque viene la muerte. Y dice: el íntimo cuchillo en la garganta. O sea, lo están cortando el pescuezo, ¿no es cierto? O sea, sin tener que entrar en todos los detalles cruentos, porque también a Borges no le gustaba, y eso ahí tienes toda la razón, no le gustaba entrar en los detalles cruentos. Sin embargo, o sea, te da un escalofrío cuando aparece esta imagen inolvidable de un personaje cuyo pescuezo está cortado en casi un tiempo real, porque el poema sucede en un tiempo real. Y asimismo hay una cantidad de relatos en los que hay asesinatos, en los que hay peleas, o sea, hay relatos en los que un personaje tiene la experiencia de haber visto una primera muerte. O sea, creo que lo hay. O sea, creo que lo hay. O sea, efectivamente no siempre, a veces con mucho decoro, pero relatos como Historia Universal de la Infamia, como La fiesta del monstruo, como el poema conjetural, sí lo hay. Ahora, hay otro asunto, y creo que en esto Borges es muy superior a Bolaño, siendo Bolaño un gran novelista que le interesa lo cruento. Lo que va más allá de Bolaño, pero que Borges capta muy bien, es la consecuencia a largo plazo de esa violencia. O sea, a Borges le interesa
el traumatismo, los silencios de quienes han sufrido violencias traumáticas. Yo creo que si Bolaño lo gana en Borges en el detalle de lo cruento, Borges lo gana a Bolaño en una exploración de lo que puede ser los efectos a largo plazo de la violencia. Ahora, ya para ir cerrando, yo también mencionaría un caso muy parecido, ¿no? El fragmento que has citado tú, que es el puñal que se clava en el pecho, en La muerte y la brújula, ¿no? Que tú también lo citas en Querencias, sí. Pero creo que así como el caso que tú has mencionado, ¿no? Con este fragmento, hay en esas descripciones hay una cierta elegancia, ¿no? Que se interfiere, ¿no? Con el estilo visceral, ¿no? Y a eso un poco iba yo rescatando lo que decía antes, ¿no? A esa diferencia me refería yo, ¿no? En que Borges siempre pasa eso un filtro, ¿no? Que no, quizás también por influencia de su madre, ¿no? Que él más de una ocasión comenta, sí, que tenía ese gusto por la elegancia y que le decía no escribas así, no escribas esto. Y no hay ninguna duda, tienes toda la razón, que si comparamos a un escritor como Bolaño y Borges, no hay ninguna duda que Borges jamás entraría en el lujo de detalles con el que entra Bolaño en 2666 o Vargas Llosa en Palomino Molero o en La Casa Verde. Jamás Borges entraría con ese tipo de lujo de detalles. Bueno, creo que ese asunto cobra una especial relevancia bien en esta ocasión porque nos encontramos pues celebrando el centenario de la publicación de Ulises de Joyce, ¿no? Y donde, dicho sea de paso, también encontramos, ¿no? Que el tránsito hacia de Irlanda hacia su independencia también aparece ahí, ¿no? En el Ulises aparece asomándose, ¿no? De maneras sutiles, pero ahí también transversalmente, con una omnipresencia extraordinaria. Y por cierto, Borges fue el primer traductor de un fragmento del Ulises. O sea, es una cosa muy graciosa porque Borges tiene un ensayo muy bello sobre el Ulises. Dice, lo estoy leyendo, es una novela demasiado larga, dice, salto al final y lo traduzco para ser el primer traductor del Ulises de James Joyce. Entonces lo tradujo las páginas finales, el famoso monólogo de Molly, lo tradujo, pero reconociendo que no había leído las 3/4 partes de la novela. Bueno, es un excelente final para esta pequeña entrevista y espero que la podemos continuar con prolongar. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la pregunta, está tan bien investigada.